Bueno, conmigo Luis Eduardo Camacho y reiterar en lo que ha sido casi nuestro tema central en la mañana de hoy. Pareciera que la Asamblea vive una especie de realidad paralela con esto ahora de los donativos, la discusión de reformas electorales donde cada partido lanza una ocurrencia distinta y dentro de toda la crisis que hay, pareciera que, ¿sabes? No hay coherencia en lo que está pasando ni en la calle ni en los movimientos ni en los lugares que deben ser políticos como la Asamblea. Bueno, pero es que mira, Fernando, primero que todo, gracias por la entrevista. Pero la realidad es que ni el órgano ejecutivo ni la Asamblea Nacional están acorde con lo que el país reclama, con lo que el pueblo reclama. Por ejemplo, el tema este de las donaciones que te quiero mencionar, el tema no está en que si la Asamblea hace donaciones o no. El tema está en por qué supuestamente el dinero de donaciones no llegan del beneficiario. No, además Porque, de que eso... ya te digo, si existe una partida discrecional para el presidente de la Asamblea, similar a la que tiene el presidente de la República, que es una discusión, si debe tenerla o no, es otra discusión. El problema va más allá, si el tema de los recursos que se destinan para esas donaciones le llegan a quien son los supuestamente beneficiarios. Pero mientras sale esta discusión, mientras este nuevo escándalo, yo te diría que podríamos llamar, cuando tú ves estas cosas, tú dices, bueno, el perro huevero, aunque le queme queme el hocico, sigue comiendo huevos. Pero dice que dentro de esto hay dos cosas. Uno, una bomba de humo contra todo lo que pueda venir o lo que está saliendo en Colombia del caso de Brecht. Y dos, ya una guerra abierta entre Rubén de León y Pedro Miguel González contra Juan Carlos Varela. Mira, yo siento que indistintamente de los temas de escándalo que se han conocido y las ramificaciones de los casos, yo creo que la bomba de humo es tratar de distraer a la opinión pública de la falta de atención de los problemas del pueblo. Sí. Porque finalmente al pueblo lo que le interesa más allá del tema de Odebrecht es que la seguridad de ellos cada día crece más. Y por ejemplo... La inseguridad. La inseguridad, precisamente. Lo que te quiero decir es que si la Asamblea, indistintamente del tema del nuevo escándalo, estuviese citando al ministro de Seguridad para decirle, oye, ¿qué van a hacer con este desastre que está afectando la vida de los residentes de nuestro circuito? La gente diría, oye, la Asamblea está haciendo algo por mí. Claro. Pero la Asamblea está tan en Narnia como el presidente de la República. Porque fíjate, el principal problema de este país es la inseguridad. Y ni al Ejecutivo ni a la Asamblea parece preocuparle el tema de la inseguridad de los panameños. Porque Luis Eduardo, en medio de todo también, ¿sabes? Esto es un juego cerrado, lo cual se está discutiendo unas reformas electorales que posiblemente lo hagan más cerrado de lo que está. Sí, el tema de las reformas electorales, lo que estamos viendo, vuelvo y te digo, es una asamblea controlada por el Ejecutivo que quieren acomodar las reglas del juego en razón del interés del Ejecutivo. O sea, mira, tú puedes controlar las reglas del juego, pero tú no puedes controlar la voluntad popular. Sí. 1989 es la mejor muestra de lo que estamos hablando. El problema es cuando tú controlas o violentas la voluntad popular, cuando los actores también no toman las medidas para asegurarse que esa voluntad no sea violada, como tristemente ocurrió a Cambio Democrático. Cambio Democrático ganó las elecciones del año 2014. Pero el parte de que ese resultado haya sido violentado también es nuestra responsabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque no tuvimos la estructura política necesaria, me refiero electoral, para garantizar, recuperar la evidencia de ese triunfo que tuvimos en las elecciones. Fíjate que el partido se activó políticamente, electoralmente, más cuando vinieron los procesos en razón de las curules que pretendían, porque además de que nos robaron la elección, además pretendían robarnos 10 curules adicional que aún habíamos ganado en las elecciones. Claro. Entonces, este tema, para mí, el gobierno que sigue en el limbo y los diputados que son la expresión de ese gobierno, vuelvo y te digo, no entienden de que
ellos pueden controlar ciertas cosas, pero no pueden controlar todo. Ayer hicieron una protesta en el área de Panamá Este. Yo creo que si algún área representa los problemas que aquejan al país de agua, de transporte, de seguridad, es el área de Panamá Este. Sí, es que la protesta de cambio democrático que realizamos en la tarde de ayer se convocó ahí a la altura de La Doña, que está en el límite entre la 24 de diciembre y Tocumen. ¿Por qué? Porque son precisamente dos corregimientos de una población extremadamente grande, pero que viven con agudamente el problema, no solo el tema de la inseguridad, hay el tema del transporte, que esperemos que con el Metro 2, el proyecto que dejamos listo para que se licitara prontamente y que le tomó 1 año y tanto al gobierno licitarlo y ponerlo a andar, que ya debería estar prácticamente terminado ese proyecto, pero como este gobierno, su prioridad no es el pueblo, todavía el pueblo del este vive teniendo ese problema de transporte, pero aparte del problema del transporte, el problema del agua, que supuestamente se debe haber solucionado con el problema del anillo hidráulico, el que se hizo en la administración de Ricardo Martinelli, pero ves tú vas a ver qué no ha seguido haciendo el gobierno para que ese problema se siga. Y así lo vemos, inseguridad, falta de agua, transporte. Por eso nosotros, Cambio Democrático, que estamos con el pueblo, fuimos a decirle a esas comunidades y al pueblo en general, nosotros gobernamos para el pueblo y en oposición seguimos luchando por el pueblo. Tú hablas de prioridades y yo creo que sí hay algo que debe ser prioritario para cualquier gobierno en la educación. Y ves escuelas realmente en ruinas, mientras tanto el Ministerio de Educación paga $2,5 millones por locales vacíos. Bueno, mira, el gobierno de Varela demostró que su prioridad no es la educación, por ejemplo, cuando eliminó la entrega del lactox para estudiantes y para profesores, cuando eliminó la entrega del bono escolar, cuando inutilizó el internet gratuito, que Panamá, mira, éramos uno de los países con mayor cobertura de internet gratuita en el mundo, porque de nada vale que tú le des lactox a la gente si no le das el acceso a ese lactox, porque si tú no tienes para comprar una lactox, no vas a tener para alquilar un servicio de internet. Celular. Entonces, de eso se trataba. Pero además de eso, con eliminar la lactox, con eliminar el bono, con eliminar la mochila con texto y útiles escolares, el gobierno demostró que esa no era su prioridad. ¿Y ahora qué vemos? En el punto número 1 del orden del día de la Asamblea Nacional está la discusión de la creación de un viceministerio de infraestructura. En el punto 41. Sin embargo, el año pasado se alquilaron y se pagaron oficinas para un viceministerio que no existe. Que no existe. Pero no solamente ahí está la gravedad. Se alquilaron y no se usaron. Mientras esos recursos se malgastan en el Ministerio de Educación, sigue el problema de las escuelas que no están hechas, no están en lista sigue el problema de los nombramientos de los educadores, que mira, una de las cosas que más se preocupó Lucy para atacar cuando fue ministro, fue el hecho de que los educadores estuviesen nombrados a tiempo y que cobraran a tiempo. Claro. Porque ese es un elemento, el elemento de la educación es el docente, el estudiante y los padres de familia también. Y obviamente el Estado en razón de las políticas de educación y todo esto. Por eso nosotros seguimos enfocando y mira, el día lunes yo voy a presentar una solicitud de investigación para que se investigue esta situación con el pago de alquiler por oficinas que no se usan, pero no voy a involucrar solo al Ministerio de Educación. Yo voy a involucrar también que se investigue a la Contraloría, porque la Contraloría refrendó un contrato para un viceministerio que no existe, pero no solamente refrendó el contrato, refrendó los pagos para oficinas que no se están utilizando. Mientras la educación sigue teniendo problemas, aquí se sigue haciendo fiesta con los recursos del Estado dirigidos precisamente a la educación. Don Luis Eduardo Camacho, como siempre, un placer tenerle acá.